Buenos días chicos, ¿cómo se encuentran? Feliz inicio. Vamos con este sexto repaso que va desde la lección 201 a la 220. Recuerden que tienen las instrucciones en la introducción y ahora aquí este video va a ser específico sobre estas lecciones, ¿sí? Recuerden que tenemos una idea central para contemplar antes de iniciar con la práctica y después que finalicemos nuestra lección. No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Y recuerden que si en el momento de practicar nos abarrota la mente con cantidad de ideas y pensamientos, descartemos esos pensamientos, ¿sí? Recordemos que tenemos esta idea de no quiero este pensamiento, el que quiero es esto, ¿sí? Porque es la forma de, al estar alerta y observando, como también le enseñamos a la mente que no, que ahí está divagando, que ahí no es el lugar donde tiene que habitar, porque en el momento de que aparecen esos pensamientos rumiantes es el pasado, ¿sí? Que la tenemos que sacar de ese pasado que está en el momento ahora. ¿Y cómo la volvemos? Sustituyendo lo que es falso por lo que es real, este instante. Empezamos con la lección 181, que confío en mis hermanos que son uno conmigo. Estas lecciones sí, nos llevan bien a identificarnos bien con la mente, ¿sí? A soltar la idea del que soy un cuerpo, ¿bien? Y que tanto yo como mis hermanos somos uno, que procedemos, que somos todos iguales y procedemos de la misma fuente. No hay diferencias. Y hay diferencia cuando tú te posas a través de los sentidos, viendo a través de tus interpretaciones, ¿bien? Que esas interpretaciones de qué vienen, de lo que viviste en el pasado, ¿sí? De lo que tú esperas cómo actúen los demás, que es lo mismo que lo que los demás esperaban de ti en el pasado como tú actuaras. Entonces, observemos el gozo que sentimos una vez que soltamos nuestra interpretación. Que al soltar nuestra interpretación liberamos al otro del encarcelamiento que tú mismo le has puesto. Entonces no hay más libertad, ¿sí?, que soltar el juicio. En la 182, permaneceré muy quedo por un instante e iré a mi hogar. Estamos en Dios, estamos en el hogar, estamos en el cielo. Ahora, es una elección. Una vez que yo me abarroto de pensamientos de pasado y de futuro, estoy en el infierno, ¿eh? Estamos presenciando vívidamente el infierno. Y no solamente son pensamientos de escasez, ¿sí?, o de carencia. También son esos pensamientos que me están generando alegría por la amiga que me visitó y me tomó mate, por el regalo que me dieron, por la Navidad que viene y estamos guay, regalos para aquí, picarlos para allá. Son creencias. Por lo tanto, también son de la dualidad, o sea que también son de lo ilusorio, ¿sí? Por lo tanto, también debemos cuestionarlas, porque el hogar, el cielo, no son ideas, no son interpretaciones, es paz. Y la paz no es una emoción, una alegría, ¿eh? Así como no es una tristeza, tampoco es una alegría. Paz es un estado, conciencia, ¿sí? Es un estado en la mente. Y la alegría no es un estado. La alegría es una emoción. ¿Qué significa esto? Que cuando algo pasa malo, estás triste. Y la paz, ¿sí?, el hogar, por encima de todo, sea paz, sea una guerra, sea una tristeza o sea una alegría, por encima de todo, esa paz no se va, ¿sí?, es intacta. Pero la alegría te lleva a que haya un contraste. La alegría te lleva a que haya un sentimiento en el fondo de que en algún momento eso se va a acabar. Entonces seamos conscientes, ¿bien?, desde dónde lo estamos haciendo. Entonces, es una elección. Puedes estar, sí,
en plena alegría, pero siendo consciente de que eso no es real. ¿Sí? De lo que es real en ti es la paz que habita en Dios ahora en ti, que está más allá de esa alegría. ¿Bien? O más allá de esa tristeza. Entonces observemos los dos polos, la tristeza y la alegría. Son emociones, o sea que son cambiantes. Eso no es del reino, eso no es de Dios. ¿Qué es sí lo de Dios? La paz. Y tú estás ahora en ella, tú estás en el hogar ahora. Bien, pero como nos estamos experimentando en esta parte humana, dualidad, se dan estos contrastes de alegría y sufrimiento. ¿Qué es lo que busca el curso? A que reconozcas que eso no es real, pero que por encima de todo estás habitando en el hogar, que estás habitando en Dios, en la paz. ¿Sí? La 183, invoco el nombre de Dios y el mío propio, es tu nombre, Dios. Al decir Dios, te estás invocando a ti. Bien, no hay una cosa diferente que no sea eso. A veces cuando me cuesta conectar con la lección o, bueno, estoy muy mental, para mí decir Dios, 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 y quedarme ahí, algo pasa que la calma sí me abraza, ¿no? Y me quedo ahí. Y hay como un reset, ¿sí? Es como que, sí, porque esas palabras no tienen un significado, las palabras no tienen significado, tienen un movimiento, una energía que claro, que tu interior sabe, ¿sí? Le es familiar, la vibración, ¿no? De esas palabras. Significado no tenemos ni idea porque Dios es un misterio. Entonces dejemos de buscarle un entendimiento. Cuando tú sueltas ese entendimiento, ¿no? Y en el silencio, Dios, 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 estás renunciando a que, ay, no sé, esto aquí que estaba enredada, no tengo ni la más pálida idea, pero hay algo en mí que sabe, Dios, 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 y no estás invocando algo fuera tuyo, estás invocando algo que ya está en ti, por lo tanto te estás invocando también a ti, porque Dios eres tú, no hay algo diferente, si no está fuera de ti. Bien, entonces, claro que se produce como una liberación, porque te estás reconociendo, bien, y estás soltando, digamos, la maldad, el pecado que era propio de todo ese torbellín, porque es lo que está asociado al mundo. La lección 184, el nombre de Dios es mi herencia. Claro, al reconocerte tú como Dios, como el Hijo, claro que lo que vas a recibir es calma, es paz. No puedes recibir menos que eso. La pides, la reconoces como herencia, o nos enfocamos en las migajas a través de lo que creemos que nos puede dar el mundo o las relaciones. Tenemos que ser conscientes de esto, de cómo nos saboteamos, ¿no? Y cómo preferimos recibir migajas con esto de la alegría. Ay, porque sé que en algún momento eso me va a dar alegría o estoy siendo alegre ahora, qué bueno, qué bueno. Pero en el fondo hay una recompensa que nos dice el ego así, pero en algún momento se te va a caer y va a sufrir. Entonces, cualquiera de las dos está sufriendo. Con la tristeza está sufriendo y con la alegría también. El tema es que no te ha parado a observarla. ¿Sí? ¿Y por qué insisto mucho en esto? Porque, nada, he visto algunos comentarios. Entonces, nada, mi tarea también es llevarlos a cuestionar, ¿sí? No a que no lo dejen de hacer, ¿sí? Porque para eso estamos también aquí, para disfrutar también todo lo que se nos da, ¿sí? O de lo que las personas también quieran compartir con nosotros. Pero estamos llevando conciencia de que eso no es real, de que es pasajero, de que es ilusorio, porque claro, si no estamos teniendo esta conciencia, después pasa y nos tambaleamos. ¿Sí? Ok, estás paseando con tus nietos, estás disfrutando de la playa, ¿eres consciente que eso es pasajero?
que hoy o mañana tus nietos capaz que no están, les puede pasar algo, que quizás te puedas enfermar y el año que viene no puedas disfrutar de la playa. O sea, no es para, alarmar y decir, no, es para que seamos conscientes de que es pasajero. Lo disfruto, está pasando, listo. O sea, le echo ganas, ¿no? Pero estoy siendo consciente. Estoy llevando conciencia. Porque la presencia es llevar conciencia a la relación de si esto es ilusorio, es pasajero, lo estamos disfrutando. Pero está llevando el perdón. ¿Sí? Bien, y van viendo cómo estas lecciones nos están llevando a esa idea, ¿no? De que somos mente. ¿Sí? Porque el nombre de Dios es mi herencia, el nombre de Dios es mi herencia. O sea que los informa, ¿no? Eso que no tiene una forma. ¿Y cuántos creemos que una herencia mi herencia es el apellido que me dejen, la cantidad de dinero que me dejen, mi sangre, el grupo sanguíneo, el coso familiar, el árbol familiar, los padres, no sé qué? Bueno, no, pasajero, tu herencia es Dios. Y cuando tú la pides, cuando tú pides, ¿sí? Y te reconoces como hijo de Dios, no se te da menos de lo que pides, se te da paz. Te reconoces como paz. Y la saboteamos de forma muy fácil por migajas, ¿sí? Donde todo rechazo o apego, en definitiva, nos lleva al sufrimiento. La 205. Ay, porque les estaba diciendo los números de la lección, perdón. Bueno, les había dicho que la anterior era la 184, pero en realidad era la 204. Les estaba diciendo el numerito de la lección correspondiente a las anteriores que practicaron. Perdón, pero bueno, ahí igualmente arriba tiene la lección que es. La 205, deseo la paz de Dios. O sea, no podemos recibir menos si nuestro deseo a cada instante es Dios. Si al levantarnos nosotros estamos pidiendo a Dios, todo nos va a llegar. Quizás no la estemos reconociendo, Eso sí, eso tenemos que ser conscientes. Pero sí se nos va a mostrar todo aquello a lo que nosotros nos estamos atando, ¿sí? En esa paz cambiante, en esa calma, que es una trampa del ego. Ahora estás calmadita, estás tranquila, estás serena. Eso no es paz, porque eso, vean cómo son emociones, son como sí expresiones. Entonces, cuando algo cambia afuera, la paz es paz sin nada. O sea, paz es por encima de lo que está sucediendo, ¿sí? Y eso es Dios. Bien, que no es como entendible para la mente pensante y para, bueno, todo esto que estamos leyendo. No, porque es una paz que traspasa los límites del mundo. Entonces, es algo con lo que nos experimentamos una vez que nos silenciamos, pero traspasa los límites del tiempo, del espacio, del mundo. Pero tenemos que estar muy conscientes de lo que estamos pidiendo. ¿Realmente queremos habitar la paz de Dios o la del ego? Que la del ego siempre nos va a estar llevando a sabotearnos, a que manipulemos, al control, al esfuerzo. Esta no es una paz de esfuerzo. La 206, de mí depende la salvación del mundo. O sea, como hijo de Dios tengo los mismos dones de Dios, por lo tanto tenemos que extenderlos. Esa paz es un don, por lo cual tenemos que extenderlo. Y no es haciendo algo, por favor, que quede claro. Es llevando conciencia. Llevando tu ser al mundo. El perdón al mundo. Eso es lo más amoroso que podemos estar haciendo por nosotros mismos y por el mundo. La 207, bendigo al mundo porque me bendigo a mí mismo. O sea, ahí no hay nada. O sea, el mundo es un reflejo
de tu mente. Entonces cuando bendices, te estás bendiciendo a ti. Clarísima la ley del espejo. Entonces, si juzgas, te estás juzgando a ti. Entonces, ¿cómo te ves a ti? Estás viendo al mundo. ¿Cómo te ves a ti hoy? Bien, lo importante es empezar allá. Ok, eso estoy viendo ahí, o sea que así me estoy viendo a mí misma. No, quizás no estés bendiciendo, capaz que estés culpando, o a veces lo haces o a veces no, no pasa nada. Bien, pero bueno, es como también como un señalador, ¿sí? De, bueno, si estoy juzgando es porque me estoy juzgando a mí. Si estoy bendiciendo, me estoy bendiciendo. Sí, pero teniendo claro que es bendecir, ¿eh? No estás bendiciendo al cuerpo. Estás bendiciendo al ser que hay en todo, porque todo es Dios. No es hacia la forma. Es hacia eso que no es forma. La lección 208, la paz de Dios refulge en mí ahora. ¿Sí? La paz no es algo que se busca. La paz ya está en ti ahora. Ya, es un estado. Es un estado. Y que tú, a pesar de lo que estés haciendo, ni siquiera necesitas irte a sentar o ir al silencio. Se empieza por ahí, porque lo necesitamos cultivar para que la mente, ¿sí? Quiera ir más ahí, quiera ir más a ese estado de paz. No a sentarse a meditar, sino que se sienta como cautivada por esa paz de Dios y quiera más, ¿sí? Por eso se empieza como cultivando a través de este como programa, digamos, que nos quiere enseñar Jesús para estructurar un poco la mente, para que nos demos cuenta cuando está divagando para volverla a traer, ¿sí? Para volverla a centrar al foco. Entonces no es algo futuro, ¿sí? Porque a veces cuando empezamos la espiritualidad, sí es que, bueno, cuando termine de practicar, cuando termine de sanar, y no, esto es para, la práctica del perdón es para siempre, porque es de lo ilusorio. Pero sí se nos recuerda que la estamos habitando y podemos habitarla ahora, bien, por encima de lo que esté sucediendo. Para eso hay que renunciar a las ideas del control, de la manipulación, de querer tener razón, del que yo sé, de que sé cómo es, de que sé cómo debe ser, de que sé cómo lo que tengo que hacer. Lleva sus cositas, lleva sus cositas. La 209. Siento el amor de Dios dentro de mí ahora. O sea, no hay nada que hacer para llegar a Dios. Ya estás en Dios. Lo mismo para el amor. No tienes que hacer nada para el amor. Eres el amor. Observen cómo hemos aprendido lo contrario. A salir a buscar el amor, a salir a buscar la paz, hasta salir a buscar un Dios. ¿Sí? Con esto de que pórtate bien o de rezar por todos los pecados que cometiste para que puedas entrar al cielo o a Dios. No, ya estás en Dios, ya estás en Dios. No necesitas hacer nada, no tengo que hacer nada. Porque todo este hacer se ha confundido, ¿sí? Para cuantas mejor obras hagas para que Dios te reciba. O cuantos más, ¿cómo se le dice? Limosnas des, Dios te recibe. Por la puerta grande, no sé cómo era. Bueno, no necesitas nada de eso, ¿sí? Solamente necesitas habitarte, permitir. 210. Elijo el júbilo de Dios en lugar del dolor. O sea, es una elección constante. Puedes estar transitando una enfermedad, puedes estar transitando unas vacaciones de alegría, una salida con tus nietos, con tus hijos, comerte un helado. Por encima de eso tienes que elegir el júbilo de Dios, que no es alegría, que no es dolor. Y vuelvo en esta insistencia porque la alegría es dolor, aunque el ego la disfrace. Y la maquille, sí, es dolor. Podemos estar en júbilo, en gozo, y no es ni ahí de una chispa de la alegría, ni ahí. Porque eso es eterno.
La alegría es pasajera, al igual que el dolor. ¿Sí? Van y vienen. Entonces, observemos estas ideas de júbilo, gozo, que no se compara a nada con la alegría, ¿sí? Por lo tanto, observemos tanto el sufrimiento, la tristeza, como también la alegría, ¿sí? O a eso que a veces la llamamos plenitud. La plenitud no, o libertad, no es nada que ver a lo que nos hemos identificado con el mundo. La 211, soy el santo hijo de Dios mismo. Sí, esa es nuestra identidad. Una de las ideas que tenemos que empezar a dejar caer es la identidad personal, ¿eh? La identidad personal es llevar a cuestionar todo. El nombre, la nacionalidad, el sexo, porque el Hijo de Dios no es nada de eso, ¿sí? Han podido llevar al perdón esta idea personal que tienen de ustedes, ese yo personal, ese yo pequeño que se identifica con nombre, apellido, edad, sexo, con todo lo que tú le has llamado esa identidad, lo has llevado al perdón, porque el Hijo de Dios no es nada de eso. Tengo una función que Dios quiere que desempeñe, ¿sí? Es la lección 212. La única función que te da libertad es la que te ha ofrecido Dios, ser el Hijo de Dios. Y esa es tu función, ser el Hijo de Dios. Y es la única que nos da libertad. Es la única que nos da gozo. Es la única que nos da plenitud. No es el dinero, no es tu pareja, no son tus viajes, no es tu hogar, no es el trabajo, no es la familia, los amigos, los nietos, los hijos. Solamente ser el Hijo de Dios. ¿Sí? La lección 213, todas las cosas son lecciones que Dios quiere que yo aprenda. Es soltar las ideas de lo que tú crees saber que estás haciendo, ¿no? Por ejemplo, estoy yendo al trabajo para ganarme la vida, para ganarme el dinero, para pagar mis facturas. Suelta ese significado, no tienes ni idea. Si permites que Dios te muestre qué aprendizaje hay detrás de eso, que siempre es una lección de amar, de perdón, estarías enfocada en la práctica, no en el constante hacer, ¿sí? Entonces, suelta. Vas en el ómnibus, voy en el ómnibus y no sé para qué. No es que estás yendo en el ómnibus viajando porque vas a encontrarte con una amiga o no, ese es el propósito que tú le diste. Tu personaje le dio ese propósito, pero no es el propósito que Dios quiere. Si el propósito de Dios, la función de Dios es que seas el Hijo de Dios, entonces el propósito no es del mundo. Y ahí es como que soltamos la interpretación, el saber, ¿no? Cuando dejamos que es Dios, es siempre Dios y está queriendo que yo aprenda. Nos abrimos a más posibilidades y ya no nos encuadramos tanto, ¿no? En una rutina. 214, la lección 214, pongo el futuro en manos de Dios. Al estar reconociendo la paz en este instante, estás reconociendo tu presente ahora. Entonces ahí no hay pasado y no hay futuro. Lo más lindo, creo, es que en este instante tú estás tejiendo tu futuro. Entonces, si lo estás tejiendo desde el ego, por supuesto, preocupación, miedo, culpa, controlar, tengo que manipular. Desde el ser se está tejiendo también en este instante, se está tejiendo tu momento futuro. O sea que tu instante siguiente es tu momento futuro. ¿Qué estás deseando ahora? ¿Paz o
que tú sabes cómo hacerlo. Puedes también darte cuenta de esto, de que, bueno, estás experimentando, por supuesto, un momento de confrontación, una enfermedad, una quiebra. Bien, tienes que ser consciente de que esos fueron piedritas que tú arrojaste al campo de discernimiento en algún momento. No busques el momento, pero en algún momento tú tiraste esos pensamientos de escasez, de enfermedad, de que me cuiden para no sentirme sola o para que no me abandonen, y por eso estás experimentando esta enfermedad. Ok, soy consciente de ello. No es para culparme, sino ahora llevo esta situación del perdón, ¿sí? Porque este presente que ahora tú estás pasando, en el pasado, tú lo pediste. Entonces, ¿qué hago ahora? Llevo ese momento al perdón. Yo desde ese instante estoy generando un futuro. Estoy deteniendo esa proyección, estoy deshaciendo esa proyección de pensamientos de escasez, de miedo, de culpabilidad, de enfermedad, de separación, porque en definitiva los pensamientos, todo es de separación, ¿sí? Al llevarlos al perdón, yo ya estoy creando mi instante futuro, ¿sí? Que eso es para deshacerlo y que ese instante lo voy a experimentar en... No tiene por qué cambiar la situación, porque no, si es una enfermedad seguramente no va a cambiar. Pero ¿qué va a hacer? Que en el instante siguiente, que los 5 minutos después o la hora después, tú estés en paz. ¿La situación cambió? No. Tú estás habitando el presente al estar en paz. ¿Que te olvidaste? Vuelves de nuevo al perdón. Tu instante siguiente, estás en paz. Soltaste algo y fue como que es eso. ¿Sí? Obviamente eso que va a llevar a que, sí, en el tiempo eso se prolongue y obviamente, bueno, puedas como habitar más la paz, pero no tiene por qué cambiar la forma. Recordemos que el propósito del curso no es que cambie la enfermedad o que cambie, no, es que habites ese estado en la mente. Y lo lindo también es que no es solo para ti, no lo estás haciendo para ti. Recuerda que somos filiación, ¿sí? No estás haciendo algo para mí, el perdón, para mí. No, lo estás haciendo para la filiación. Así que estás llevando luz no solo a ti, sino también a la mente. Pongo el futuro en manos de Dios. La 215. El amor es el camino que recorro con gratitud, ¿sí? Al estar habitando una y otra vez ese estado, esa guía de paz, obviamente que es un estado de gracias porque agradeces, porque siempre es Dios, ¿sí? Es Dios el que me sostiene, es Dios el que me guía, por Dios, ¿sí? Por Dios vivo, y es gracias, Padre, gracias. Y obviamente que eso te lleva a estar también más conectado contigo mismo, ¿sí? Contigo misma. Yo no tanto hacia el mundo, sino hacia ti, hacia ti. La lección 216, no es sino a mí mismo a quien crucifico, ¿sí? En el momento que estás sufriendo, estás atacando, estás rechazando o estás apegado a algo, es a ti a quien te sufre. Porque en algún momento obviamente, ¿sí? Te vas a enredar, y es a ti. ¿Sí? Es a ti mismo a quien crucificas. La 217, no puede sino ser mi propia gratitud la que me gano. Entonces, al mirarte, obviamente estás reconociendo que la salvación está en ti, ¿sí? No es a través de la muerte o a través del dinero lo que te va a salvar, no. Una vez que tú empiezas a mirarte a ti a través del perdón, empieza a llegar esa conciencia de que, o sea, tu salvación está en ti, ¿sí? Por ser el Hijo de Dios. Entonces, lo que queda es gratitud. Qué bueno, gracias por ser el Hijo de Dios. Entonces te ganas tu
propia gratitud. Ahí es cuando también puedes darte cuenta que no tienes nada que perder, que solamente ganas al reconocerte con el Hijo de Dios. Y esa gratitud es lo que te lleva a moverte de que eres bendecido, por ser quien eres. Y ahí no hay nada que tener que esforzarte, no hay nada que tener para demostrar, ni por qué sacrificarte. La lección 218, solo mi propia condenación me hace daño. Sí, esto ya lo sabemos, pero igualmente nos cuesta y volvemos ahí. Sí, desde el momento que yo me veo como un cuerpo, sí, todo el tiempo voy a estar queriendo atacar, queriendo conseguir, queriendo luchar, queriendo competir, queriendo tener más. Quizás ya no es tanto, pero queda todavía por seguir deshaciendo. Porque hay algo que no observamos mucho, que son los deseos. Los deseos nos pierden cuando los dejamos que el ego los maquille, ¿no? Somos un deseo en la mente de Dios, somos el deseo de que el Hijo de Dios exista, ¿sí? Somos ese deseo de existir, el deseo de explorar, de experimentarnos, pero cuando nos confundimos con el ego, eso se maquilla y eso nos hace perder. Y bueno, por esos deseos andamos ahí como dormidos y al final competimos, envidiamos, luchamos, pataleamos, corremos. Y si ahora capaz que no lo hago por mí, lo hago por mis hijos o por los nietos, o por las mascotas, ¿sí? O por el vehículo. Observemos desde dónde lo estamos haciendo, porque nos estamos condenando a nosotros mismos y también a toda la afiliación. No soy un cuerpo, soy libre. Sí, acá ya estamos cerrando la idea, o sea, vinimos trabajando todas estas lecciones con la idea de identidad, y la idea de identidad realmente no es un cuerpo. ¿Sí? No es un cuerpo, no es una forma, no es una figura, y tampoco es algo que habita en un lugar y un espacio. Por eso estamos aquí, pero no somos de este mundo, no soy de aquí. Estamos ahí, pero no somos de aquí. Y ser libre es eso, cuando te identificas con el Hijo de Dios. No tienes por qué entenderlo, no le busques un significado, pero quédate ahí, ¿no? Con esta expresión, no soy un cuerpo, ¿sí? Soy libre, soy tal como Dios me creó. No es algo que lo tienes que interpretar, razonar, pensar, llevar al entendimiento, no. Es algo para el silencio que cuando se tenga que revelar algo, se va a revelar. La 220, no hay más paz que la de Dios. La paz habita fuera del cuerpo. Dios, paz, habita fuera del tiempo, o sea, fuera del cuerpo, fuera de las líneas del tiempo y de este lugar físico, fuera del mundo. Es algo que acá podemos como saborear, contactar, creo que es la palabra, pero es algo fuera de los límites del mundo, del espacio, y fuera, por supuesto, del límite del cuerpo, ¿no? Y no hay más que eso. Por eso nuestro deseo, ¿dónde está? Está en la paz de Dios. Y que nos guíen y que nos muestren todo el tiempo aquello a lo que nos aferramos por una paz que saboteamos, que aquí nos puede dar algo, que aquí podemos obtener algo. Por eso nos tenemos que poner en este papel de observador, ¿no? Y alertas para estar entregándole todo al Espíritu. Bien, terminamos con este repaso. Ahora vamos a empezar una segunda parte, donde ahí va a haber una introducción, porque se vienen una serie de lecciones diferentes a como las veníamos realizando en las anteriores. Por supuesto que todo tiene una estructura y un para qué, porque Jesús sabe que vamos, venimos, que dejamos, que pataleamos. Jesús sabe porque Jesús caminó en este mundo, entonces Él sabe, y sigue caminando, ¿no? Él sigue estando con nosotros. Nunca se fue. Buena práctica durante todas estas lecciones
Y bueno, seguimos por aquí, seguimos adelante. Nos vemos pronto, que estén muy bien.